Bienvenidos, onironautas. Les pido que, por un momento, se desconecten de la realidad que los rodea. Busquen ese refugio de calma que ya conocen. Ese santuario personal donde el ruido incesante del mundo moderno se apaga y solo queda mi voz y la inmensidad de su propia imaginación. Acomódense en su lugar preferido. Dejen que el peso del día se deslice suavemente fuera de sus hombros. Sientan cómo la gravedad los abraza, anclándolos en el presente, mientras su mente se prepara para un viaje hacia lo inexplorado. Cierren los ojos. Respiren conmigo. Inhalen profundamente. 1, 2, 3, 4. Sientan el aire llenar sus pulmones, expandiendo su pecho. Retengan ese aliento vital y exhalen lentamente, muy lentamente. 4, 3, 2, 1. Dejen que con cada exhalación una ola de relajación recorra su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ahora visualicen un mapa del mundo en su mente. Dirijan su mirada interior hacia el norte, hacia la corona helada de nuestro planeta. Allí, donde la civilización se desvanece y la naturaleza reina con una brutalidad majestuosa e indiferente, existe una región que desafía toda lógica humana. Un lugar donde los mapas a menudo mienten y los caminos terminan abruptamente en la nada blanca. Estamos entrando en el Triángulo de Alaska, esta vasta extensión de tierra salvaje, hielo perpetuo y bosques impenetrables, delimitada por los puntos de Anchorage en el sur, Juneau en el sureste y Utqiagvik, antes conocida como Barrow, en el extremo norte. Es uno de los lugares más hermosos y letales de la Tierra. Es un territorio de contrastes extremos. Montañas que rasgan el cielo, glaciares que crujen como truenos y valles donde el sol de medianoche ilumina secretos antiguos. Pero hay una sombra sobre esta belleza. Aquí la brújula gira sin sentido y el silencio es tan profundo que se puede escuchar el latido del propio miedo. Las estadísticas son escalofriantes y desafían cualquier explicación racional. Desde 1988, más de 16,000 personas se han esfumado en este triángulo sin dejar rastro. Es una tasa de desapariciones que duplica el promedio nacional de los Estados Unidos y supera a cualquier otra zona de misterio en el mundo, incluido el famoso y mediático Triángulo de las Bermudas. En esta tierra, la gente no solo se pierde, se borra de la existencia. No hablamos solo de excursionistas novatos desorientados en el bosque o turistas imprudentes. Hablamos de aviones militares masivos, fortalezas voladoras con tripulaciones expertas que caen del cielo sin emitir una sola señal de socorro. De pueblos enteros, comunidades vibrantes con historia y vida, abandonados apresuradamente por terror a algo que acecha en la linde del bosque. De criaturas que las leyendas nativas han temido durante milenios y que los testigos modernos, hombres de ciencia y razón, juran haber visto con sus propios ojos, desafiando su propia cordura. Ajusten sus auriculares. Sientan cómo la temperatura baja a su alrededor. Imaginen el viento aullando fuera de su refugio. Vamos a cruzar la línea de lo conocido hacia lo inexplicable. Aquí están los 8 misterios más profundos, oscuros y detallados del Triángulo de Alaska. Misterio 1. El vuelo fantasma de Howell Boggs y la señal imposible. 1972. Comenzamos nuestra inmersión en las aguas heladas del misterio con el caso que definió el enigma moderno del Triángulo de Alaska.
Este no es un simple accidente aéreo. Es un evento histórico que sacudió los cimientos del gobierno de los Estados Unidos, generó teorías de conspiración que perduran hasta hoy y cambió las leyes de aviación para siempre. Era la mañana del 16 de octubre de 1972. En el aeropuerto de Anchorage, el aire estaba cargado de humedad y un frío penetrante que anunciaba el invierno. Una avioneta Cessna 310C bimotor, con matrícula N1812H, calentaba sus motores en la pista helada, sus hélices cortando la niebla matutina con un zumbido rítmico. A bordo no iban turistas ni cazadores, sino hombres de inmenso poder político. Hale Boggs, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un hombre que caminaba por los pasillos del poder en Washington y cuya influencia era nacional. El congresista de Alaska, Nick Begich, una figura querida y respetada en el estado, luchando por la reelección, y su asistente, Russell Brown. A los mandos estaba Don Jones, un piloto veterano con una reputación legendaria en la frontera. Con 17,000 horas de vuelo registradas, Jones era conocido por su habilidad casi sobrenatural para volar en condiciones donde otros pilotos, más prudentes, se quedarían en tierra tomando café caliente. Había escrito artículos para revistas de aviación sobre cómo volar en el hielo sin miedo, desafiando a la muerte en cada despegue. Su confianza era absoluta, quizás excesiva, forjada en años de combates contra los elementos. Jones era el dueño de Pan Alaska Airways y conocía los cielos del norte como la palma de su mano llena de callos. El plan de vuelo era simple: un viaje de rutina a Juneau para un evento de campaña. Pero el clima tenía otros planes, como suele ocurrir en Alaska, donde la naturaleza dicta las reglas. Los informes meteorológicos de esa mañana describían condiciones abismales, una mezcla letal de niebla espesa que reducía la visibilidad a cero, lluvia helada que podía congelar las alas en minutos, alterando la aerodinámica fatalmente, y turbulencias severas que sacudían los aviones como juguetes en manos de un niño caprichoso. El paso de Portage, la ruta principal a través de las montañas Chugach, era una boca de lobo. A pesar de las advertencias de otros pilotos que decidieron no volar ese día, Jones, confiando en su propia leyenda y presionado quizás por la importancia de sus pasajeros, decidió despegar. A las 9:09 de la mañana, Jones hizo su último contacto por radio con la torre de control. Su voz sonaba tranquila, profesional, informando sobre su posición y altitud. No hubo pánico, no hubo llamada de Mayday, no hubo gritos. Simplemente, después de esa transmisión, el Cessna y sus 4 ocupantes dejaron de existir en nuestro mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Lo que siguió fue la operación de búsqueda y rescate más grande, costosa y exhaustiva en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. La respuesta fue titánica, una movilización de recursos sin precedentes que demostraba la importancia de los desaparecidos. 40 aviones militares, 50 aviones civiles, barcos de la Guardia Costera patrullando la costa recortada, y cientos de voluntarios en tierra fueron desplegados. La desesperación llegó a tal punto que el gobierno recurrió a su tecnología más secreta. El avión espía SR-71 Blackbird, una maravilla de la ingeniería capaz de volar a 3 veces la velocidad del sonido y tomar fotografías de alta resolución desde la estratosfera, fue enviado para escanear el terreno. Barrieron una cuadrícula de 325,000 kilómetros cuadrados, un área más grande que todo el estado de Nuevo México, durante 39 días consecutivos.
Utilizaron tecnología de punta para la época, incluyendo magnetómetros avanzados capaces de detectar anomalías metálicas bajo la nieve profunda o el agua oscura de los fiordos. Revisaron cada glaciar, cada grieta, cada valle boscoso. Los satélites KH-9 Hexagon, ojos en el cielo de la Guerra Fría, diseñados para espiar a la Unión Soviética, también fueron redirigidos para fotografiar la zona. Un hecho sin precedentes para una búsqueda civil. No encontraron nada. Ni un fragmento de fuselaje retorcido, ni una mancha de aceite irisada en el agua, ni un solo cuerpo, ni una maleta. Fue como si el avión hubiera volado hacia otra dimensión, o como si el cielo mismo se lo hubiera tragado sin masticar. La falta de un transmisor localizador de emergencia, ELT, que no era obligatorio en ese momento, dificultó enormemente la localización. Irónicamente, esta tragedia llevó a que el Congreso aprobara una ley en 1973, haciendo obligatorios estos dispositivos en todos los aviones civiles de los Estados Unidos. Un legado de seguridad nacido de una desaparición inexplicable. Pero el misterio se profundiza y se vuelve más inquietante. Durante la búsqueda, ocurrió algo que desconcertó a los expertos y dio una efímera y cruel esperanza a las familias. Un avión de búsqueda captó una señal de emergencia débil y errática. No era una transmisión de voz, no había palabras humanas, sino un pitido electrónico, una señal de socorro rítmica. La señal se escuchó claramente durante 40 minutos, proveniente de un lugar a unos 240 kilómetros al noreste de Anchorage. Los pilotos de búsqueda se dirigieron frenéticamente hacia la fuente, con el corazón en la garganta, esperanzados de encontrar supervivientes, aferrados a la vida en la nieve. Imaginaban a los congresistas y al piloto esperando rescate. Pero cuando llegaron a la zona y trataron de triangular la señal para localizar el punto exacto, ésta se desvaneció. Se apagó tan misteriosamente como había aparecido, como una vela soplada por un viento fantasma. ¿Fue una batería fallando en el frío extremo? ¿O fue algo más extraño? La señal provenía de una zona donde no debería haber estado el avión, según su plan de vuelo. Nunca pudieron localizarla de nuevo, y el silencio volvió a caer sobre las montañas, más pesado que antes. Años después, el caso tomó un giro aún más oscuro, entrando en el terreno de la conspiración y el asesinato político. En la década de los 90, un criminal convicto llamado Jerry Max Paisley testificó desde prisión con una historia escalofriante que heló la sangre de los investigadores. Paisley, quien había trabajado para la familia criminal Bonanno y tenía un historial de violencia, confesó haber transportado un maletín cerrado a 2 hombres en Anchorage, días antes del vuelo. Según su testimonio, más tarde le revelaron, en un momento de embriaguez y jactancia, que el maletín contenía una bomba de alta tecnología destinada a derribar el avión. Hale Boggs no era un político cualquiera. Era un miembro prominente de la Comisión Warren, que investigó el asesinato de Heitzesky, y había sido muy crítico con el FBI de J. Edgar Hoover, llegando a pedir su renuncia públicamente. Fue el vuelo de Hale Boggs víctima de un asesinato político perfectamente ejecutado, oculto por la inmensidad de Alaska. Fue una conspiración para silenciar a un hombre que sabía demasiado o que hablaba demasiado fuerte contra los poderes establecidos. ¿O fue simplemente la arrogancia de un piloto enfrentándose a fuerzas naturales que no podía controlar, víctima de la formación de hielo en las alas que convirtió al avión en una piedra en segundos, haciéndolo caer en picado hacia un glaciar que lo enterró para siempre? Y lo más inquietante de todo,
¿De quién era esa señal de emergencia que sonó durante 40 minutos en la nada, llamando desde el otro lado del silencio, pidiendo una ayuda que nunca llegó? El misterio permanece congelado en el tiempo, enterrado bajo el hielo de Alaska. Misterio 2. Los Kushtaka, el terror ancestral de la Bahía de la Muerte. Para entender el verdadero terror del Triángulo de Alaska, debemos dejar de lado la tecnología moderna, los satélites y los radares, y escuchar a quienes han vivido allí durante miles de años. Si te sientas alrededor de una fogata crepitante con los ancianos Tlingit o Tsimshian y preguntas por qué la gente desaparece en los bosques costeros, no te hablarán de asesinos en serie, ni de osos hambrientos, ni de accidentes geográficos. Bajarán la voz, mirarán con recelo hacia la oscuridad de los árboles que los rodean y susurrarán una sola palabra cargada de miedo ancestral: Kushtaka. Los Kushtaka son, en la traducción literal, los hombres nutria de tierra. Pero no dejen que el nombre los engañe con imágenes de animales adorables y juguetones. En la cosmología Tlingit, la nutria es un animal poderoso, inteligente y profundamente engañoso. Los Kushtaka no son animales, son entidades cambiantes, espíritus malévolos que habitan en la frontera liminal entre el mundo humano y el animal, entre la tierra firme y el agua profunda. Son los dueños de la ilusión. La leyenda es antigua y terrorífica, transmitida de generación en generación, como una advertencia vital para la supervivencia. Se dice que los Kushtaka acechan cerca de los ríos rápidos y las costas brumosas, especialmente cuando alguien viaja solo. Tienen un método de caza perversamente inteligente, diseñado para explotar la compasión humana. Imitan el llanto de un bebé abandonado o los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda. Imaginen la escena. Están perdidos en un bosque denso. La lluvia cae incesantemente, empapando su ropa y enfriando sus huesos. La visibilidad es baja. La niebla se aferra a los árboles. De repente, escuchan el llanto desconsolado de un niño entre los árboles. Un sonido que rompe el corazón. Su instinto humano, su empatía, les grita que corran a ayudar, que salven a la criatura inocente. Pero a medida que se acercan, guiados por el sonido, el llanto cambia sutilmente. Se distorsiona. Se convierte en una risa aguda y burlona, o en un silbido extraño de 3 tonos: bajo, alto, bajo. Para entonces, ya es demasiado tarde. Los Kushtaka usan estas ilusiones sonoras para desorientar a sus víctimas, llevándolas más y más profundo en el bosque laberíntico o hacia aguas traicioneras donde no hay escape. Pero no todos los encuentros son de depredación pura. Existe una faceta aún más inquietante de la leyenda: la salvación maldita. Se cuenta la historia de un marinero Tlingit cuya canoa volcó en las aguas heladas durante una tormenta invernal. Mientras se congelaba, sintiendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo y la hipotermia nublaba su mente, sintió unas manos fuertes que lo sacaban del agua. No eran manos humanas, eran peludas, con dedos largos y garras. Los Kushtaka lo llevaron a la orilla y le dieron calor. Pero el precio de esa salvación fue su humanidad. Para que sobreviviera al frío, los Kushtaka comenzaron a transformarlo. Su piel se volvió pelaje, sus manos se volvieron garras. Su mente humana se desvaneció en una conciencia animal colectiva. El marinero sobrevivió, sí, pero ya no era un hombre. Era uno de ellos, condenado a vagar eternamente, atrapado en un limbo sin reencarnación. Esta dualidad, salvadores y monstruos, hace que los Kushtaka sean aún más aterradores.
La historia más famosa, detallada y escalofriante sobre estas criaturas en tiempos modernos proviene del prospector Harry D. Kolb. En su relato titulado La historia más extraña jamás contada, publicado póstumamente por su hija, Kolb narra la experiencia de un compañero minero llamado Charlie en la bahía de Thomas, un lugar conocido localmente con el ominoso nombre de la Bahía de la Muerte o el País del Diablo. Alrededor de 1900, Charlie, un hombre rudo, pragmático y escéptico, estaba explorando una cresta rica en cuarzo y oro en la zona. Había ignorado las advertencias de un anciano Tlingit sobre los espíritus malignos del lugar, considerándolas supersticiones de viejos. De repente, mientras trabajaba, notó que el bosque se había quedado en silencio. Los pájaros dejaron de cantar. El viento dejó de soplar. Y entonces notó que no estaba solo. Vio figuras moviéndose entre los árboles, sombras que se deslizaban con una agilidad antinatural. No eran hombres, pero tampoco eran animales. Los describió con horror en su diario y a sus amigos. Seres humanoides cubiertos de pelo largo y grueso, pero con parches de piel donde el pelo faltaba, revelando llagas supurantes y costras enfermas. Sus rostros eran una mezcla grotesca de rasgos humanos y de nutria. Lo más aterrador no era su aspecto, sino su olor. El minero describió un hedor insoportable, una mezcla nauseabunda de almizcle sucio, pescado podrido y carne en descomposición que le revolvía el estómago y le mareaba, casi haciéndole perder el conocimiento. Las criaturas comenzaron a rodearlo, cerrando el círculo, emitiendo gritos que sonaban como una mezcla de chillidos humanos y animales, una cacofonía diseñada para romper la mente y paralizar a la presa con terror puro. Sintió su aliento caliente y fétido en el cuello y vio sus dedos largos, terminados en garras afiladas como cuchillos, tratando de alcanzarlo. El hombre, en un estado de pánico absoluto, impulsado por la adrenalina de la supervivencia, logró huir. Corrió montaña abajo, tropezando con raíces y piedras, cayendo y levantándose, perseguido por los aullidos y las risas de la manada de Kushtaka que le pisaban los talones. Llegó a su canoa en la orilla y remó con una fuerza desesperada hasta que sus manos sangraron y se llenaron de ampollas, sin atreverse a mirar atrás ni una sola vez. Cuando finalmente llegó a la civilización en el pueblo de Wrangell, Charlie estaba cambiado. La experiencia lo había roto mentalmente. Sus ojos tenían la mirada vacía de quien ha visto el infierno. Entregó un trozo de cuarzo con oro a sus amigos, como prueba de la riqueza que había encontrado, y abandonó Alaska para siempre en el primer barco disponible, jurando nunca volver al País del Diablo, ni por todo el oro del mundo. Para protegerse, los Tlingit tienen remedios específicos. Recomiendan llevar cobre, cuyo olor repela a las criaturas, orina que marca el territorio Umatsitito y humano, o estar acompañados por un perro, ya que los Kushtaka, a pesar de su poder, temen a los perros domésticos. Hasta el día de hoy, muchos lugareños, incluso los más modernos, evitan la bahía de Thomas. Y si están en el bosque y escuchan un silbido extraño en la niebla o el llanto de un bebé donde no debería haber ninguno, saben que la única respuesta segura es el silencio absoluto y la huida inmediata. Misterio 3. El pueblo fantasma de Portlock y el Nantinnaq. En el extremo sur de la península de Kenai, azotado por los vientos del Golfo de Alaska, existe un lugar donde el tiempo se detuvo abruptamente en 1950. Portlock, también conocido como Port Chatham, no siempre fue un lugar de silencio y ruina.
En los años 40 era un pueblo pesquero vibrante y próspero. Tenía una fábrica de conservas activa que procesaba toneladas de salmón, una escuela llena de niños y una comunidad unida de trabajadores rusos y nativos Sugpiaq que vivían de la generosidad del mar. Hoy es un pueblo fantasma devorado por la maleza, un escenario postapocalíptico donde las casas se pudren bajo la lluvia constante y los árboles crecen a través de los techos derrumbados. Lo más inquietante son los detalles cotidianos que quedaron atrás. Tazas de café que quedaron sobre las mesas hace 70 años, juguetes de niños tirados en el suelo, herramientas oxidadas en los bancos de trabajo. Es un monumento al miedo repentino. ¿Qué clase de terror puede hacer que toda una población huya despavorida, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias y su sustento? La respuesta tiene un nombre en la lengua local, un nombre que se pronuncia con temor: Nantinak, el hombre peludo. A finales de los años 40, la paz de Portlock se rompió de manera violenta. Los habitantes comenzaron a reportar algo grande, oscuro y peludo, acechando en los bordes del pueblo, entre la línea de árboles y las casas. No era un oso, aunque Alaska está llena de ellos. Esta criatura caminaba sobre 2 patas, erguida como un hombre, pero medía más de 2,5 metros de altura. Tenía hombros anchos y una inteligencia malévola que ningún animal posee. Pero no eran solo avistamientos fugaces en la niebla. La gente empezó a morir, y de formas horribles. El primer caso notorio que sembró el pánico fue el de Andrew Camlock, un leñador local fuerte y experimentado. En 1931 fue encontrado muerto en el bosque. No había sido atacado por un animal común. Había recibido un golpe en la cabeza tan brutal, tan devastador, que quien lo encontró dijo que ningún humano podría haber tenido tal fuerza. Fue asesinado de un solo golpe masivo, con un tronco o una piedra gigante. Su cráneo aplastado como una cáscara de huevo. Lo encontraron a unos 3 metros de distancia de donde había recibido el golpe, lanzado por el aire como un muñeco de trapo. Luego vino el horror de los cazadores de ovejas. Hombres experimentados, armados y conocedores del terreno, que subían a las montañas para cazar y nunca bajaban. Cuando sus cuerpos eran encontrados días o semanas después, la escena era dantesca. Los reportes de la época y los recuerdos de los ancianos como Malania Cale, quien nació en Portlock en 1934, hablan de cuerpos desmembrados. No eran ataques de alimentación. Los osos matan para comer o defenderse. Esto era diferente. Los cuerpos aparecían destrozados, miembros arrancados del torso con una fuerza inimaginable, y arrojados a los lagos helados o esparcidos por el bosque, como si una fuerza descomunal hubiera jugado con ellos por pura crueldad o ira territorial. En un caso particularmente escalofriante, un hombre desapareció y solo se encontró su rifle apoyado cuidadosamente contra un árbol, cargado y listo para disparar. Lo que fuera que se lo llevó lo hizo tan rápido y silenciosamente que ni siquiera tuvo tiempo de levantar el arma para defenderse. Otro residente, Albert Petka, fue atacado mientras estaba en el bosque. Logró escapar y llegar al pueblo, pero estaba mortalmente herido. Murió poco después debido a las terribles heridas internas, aplastado por un abrazo mortal que le rompió las costillas y reventó sus órganos. Antes de morir con su último aliento, describió a su atacante. No era un oso, era un hombre del bosque, un diablo peludo, de aspecto humanoide. El terror se volvió insostenible. La atmósfera en el pueblo cambió. La gente vivía encerrada, con miedo a salir incluso de día.
Los niños dejaron de jugar en la calle. El Nantinak no solo mataba, acosaba. Golpeaba las paredes de las casas por la noche, sacudiendo las estructuras. Dejaba huellas gigantescas de 45 centímetros en la playa. Huellas que mostraban dedos y no garras. Destruía los equipos de la fábrica de conservas, doblando tubos de metal grueso y ruedas de hierro como si fueran de papel, demostrando una fuerza sobrenatural. Finalmente, entre 1950 y 1951, la comunidad se quebró. El miedo superó al amor por su hogar. En un éxodo masivo y desesperado, todos los residentes empacaron lo que pudieron en sus barcos pesqueros y huyeron a las aldeas cercanas de Nangualek y Port Graham. La oficina de correos cerró oficialmente. Nadie miró atrás. Hoy, Porlock sigue vacío. Los pocos aventureros y cazadores de misterios que se han atrevido a volver hablan de una sensación de opresión física, de un silencio antinatural en el bosque donde no cantan los pájaros y de la certeza absoluta de estar siendo observados desde la espesura. El Nantinak reclamó el pueblo para sí mismo y hasta ahora nadie ha intentado recuperarlo. Aunque los escépticos culpan al cierre de la fábrica y a la construcción de carreteras en otras zonas por el abandono, los ancianos saben la verdad. No se fueron por dinero, se fueron para sobrevivir. Huyeron de un monstruo que aún camina por esas ruinas. Misterio 4. La carrera hacia la nada de Michael Lemaitre, 2012. Este es uno de los casos más desconcertantes y recientes. Un misterio de cuarto cerrado, pero al aire libre, en una montaña llena de gente. Desafía la lógica porque ocurrió durante un evento público, bajo la mirada de cientos de personas, fotógrafos y oficiales de carrera. Era el 4 de julio de 2012. El pintoresco pueblo de Seward, Alaska, celebraba su evento más famoso y concurrido, la carrera del Monte Marathon. No es una carrera cualquiera. Es una prueba brutal de resistencia y voluntad. Son solo 5 kilómetros de recorrido, pero con un ascenso vertical de 900 metros por acantilados, cascadas y pedregales sueltos, seguido de un descenso suicida por la misma ruta. Es una tradición peligrosa, conocida por sus pendientes resbaladizas, caídas de rocas y terreno traicionero. Michael Lemaitre, un hombre de 65 años, participaba por primera vez. No era un atleta de élite, pero estaba en buena forma y determinado a terminar este desafío personal. Antes de la carrera, su esposa Peggy le preguntó si estaba seguro de querer hacerlo, preocupada por la dureza de la prueba. Las últimas palabras de Michael hacia ella fueron una promesa que ahora resuena con tristeza. Voy a estar bien. Me lo voy a tomar con calma. Volveré, no te preocupes. La carrera comenzó bajo una lluvia ligera, típica de Alaska, que luego se convirtió en un aguacero frío, haciendo que el camino de tierra y roca se volviera un lodazal resbaladizo y peligroso. Cientos de corredores subieron y bajaron, cubiertos de barro y sangre, jadeando por el esfuerzo. A las 6 de la tarde, la mayoría ya había terminado y estaba celebrando en el pueblo. Michael iba en último lugar, luchando contra la pendiente, pero avanzando. Tom Walsh, un oficial de la carrera y cronometrador veterano, estaba estacionado en la cima, en el punto de retorno, la famosa roca de la carrera. Debido al frío intenso y la niebla espesa que estaba descendiendo rápidamente sobre la montaña, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros, los jueces decidieron comenzar a bajar. Walsh fue la última persona en ver a Michael Lemaitre con vida.
El encuentro fue breve y rutinario. Walsh estaba bajando cuando se cruzó con Michael, que seguía subiendo con determinación a solo 60 metros de la cumbre. Michael, con el dorsal número 548, le preguntó entre jadeos: ¿cuánto me falta para la cima? Walsh le respondió con ánimo: unos 60 metros, 200 pies, ya casi estás. Michael preguntó si todavía podía terminar oficialmente a pesar de la hora. Walsh le aseguró que sí, que diera la vuelta en la roca de la cima y bajara con cuidado. Walsh siguió su camino hacia abajo y, cumpliendo con el protocolo, envió un mensaje de texto a la base. El corredor 548 está cerca de la cima. Bajará en 1 hora y media. Esa fue la última vez que Michael Lemaitre existió en nuestro mundo. Michael nunca llegó a la meta. Cuando pasaron las horas y no apareció, su familia, que lo esperaba con ansias, dio la alarma. Lo que siguió fue una búsqueda exhaustiva en un área increíblemente confinada. No era un bosque infinito y desconocido. Era una sola cara de una montaña, vigilada por espectadores y voluntarios, con un camino marcado. La respuesta de los Alaska State Troopers fue masiva y tecnológicamente avanzada. Usaron helicópteros equipados con cámaras infrarrojas FLIR, capaces de detectar el calor de un pequeño animal o de un cuerpo humano en la nieve y la roca fría. Desplegaron perros de búsqueda y rescate, drones y equipos de montaña expertos que rapelaron por cada grieta, barranco y acantilado. Buscaron bajo la lluvia torrencial, removiendo piedras, mirando debajo de cada arbusto. La búsqueda duró días y cubrió cada centímetro posible de la ruta y sus alrededores. No encontraron nada, absolutamente nada. No apareció ni una zapatilla, ni una prenda de ropa, ni un rastro de sangre, ni el dorsal 548. Los perros de rastreo, que suelen ser infalibles, no pudieron seguir ningún olor más allá de donde Walsh lo vio. Era como si Michael hubiera llegado a esos últimos metros de niebla espesa y se hubiera disuelto en el aire, borrado de la existencia. Las teorías son muchas y ninguna satisface a la razón. ¿Cayó en una grieta oculta que se cerró tras él? Los geólogos dicen que no hay grietas de ese tipo en esa zona. Fue atacado por un animal y arrastrado sin dejar rastro en cuestión de minutos. Improbable en una zona tan transitada y sin dejar sangre. O simplemente tomó un giro equivocado hacia la otra cara de la montaña, hacia lo desconocido, víctima de la hipotermia y la desorientación. Algunos sugieren que pudo haber caído por un acantilado hacia el océano, pero no se encontró cuerpo en el agua tras días de búsqueda costera. Michael fue declarado legalmente muerto, pero su desaparición sigue siendo una herida abierta en Seward. ¿Cómo desaparece un hombre en la cima de una montaña, rodeado de gente, sin que nadie vea nada, sin dejar un solo rastro físico? Es como si la montaña simplemente se lo hubiera quedado. Misterio 5. El vuelo 2469. La operación Mike y los 44 desaparecidos. 1950. Antes de que el término Triángulo de Alaska fuera popular en los foros de Internet, ocurrió una tragedia que demostró la voracidad implacable de esta tierra. Fue uno de los mayores misterios de la aviación militar de la Guerra Fría. Un evento que movilizó a dos naciones y terminó en un silencio absoluto y helado. El 26 de enero de 1950, un gigante de los cielos, un Douglas C-54D Skymaster de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con número de serie 42-72469,
Despegó de la base Elmendorf en Anchorage. Su destino era Great Falls, Montana. El C-54 era un avión robusto, probado en combate, con 4 motores potentes y una tripulación experta. No era una avioneta frágil, era una fortaleza voladora diseñada para resistir. A bordo iban 44 almas, 8 tripulantes y 36 pasajeros. La mayoría eran militares, hombres jóvenes sirviendo a su país, ansiosos por volver a casa o ir a su siguiente destino. Pero también había 3 civiles a bordo, lo que añade una capa extra de tragedia. Una joven madre llamada Joyce Espe y su hijo pequeño. Era un vuelo de transporte rutinario, una ruta que se había volado 1000 veces sin incidentes graves. El comandante de la nave era el primer teniente Kyle McMichael. 2 horas después del despegue, el avión sobrevolaba la pequeña estación de Snag, en la frontera entre el Yukon y Alaska, una de las zonas más frías habitadas de la Tierra. McMichael reportó por radio. Su voz era tensa pero controlada. Informó que estaban volando a 3000 metros, pero que las condiciones eran duras. Hielo se estaba acumulando en las alas y una turbulencia severa sacudía la nave. Ese reporte fue el último sonido que el mundo escuchó del vuelo. 2469. El avión nunca llegó a su siguiente punto de control en Whitehorse. Simplemente se desvaneció del radar y de la realidad. La respuesta militar fue inmediata y masiva. Se lanzó la Operación Mike, nombrada así en honor al piloto McMichael. Fue un esfuerzo conjunto titánico entre Estados Unidos y Canadá. Irónicamente, en ese momento se estaba llevando a cabo un ejercicio militar conjunto llamado Operación Sweetbriar, por lo que había miles de tropas y docenas de aviones ya en la zona, listos para la acción. Todos fueron desviados para buscar al Skymaster perdido. 7000 hombres, 85 aviones de búsqueda. Barrieron más de 570,000 kilómetros cuadrados de montañas escarpadas y bosques congelados. Pero el Triángulo de Alaska no quería ser encontrado. Los equipos de búsqueda lucharon contra el invierno ártico en su peor momento. Las temperaturas cayeron a 40 grados bajo cero. Tormentas de nieve cegadoras azotaron la región, cubriendo cualquier posible rastro bajo metros de nieve fresca en cuestión de horas. El clima era tan brutal que 3 aviones de búsqueda se estrellaron durante la operación, aunque afortunadamente sin víctimas mortales. El resultado fue un vacío desolador. No encontraron nada, ni un fragmento de metal brillante en la nieve, ni una señal de humo, ni una transmisión de radio, ni un paracaídas. El C-54D, un avión de 30 metros de envergadura, había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo se oculta un avión tan grande con 44 personas? Algunas teorías sugieren que se estrelló en la ladera de una montaña y que una avalancha masiva provocada por el impacto lo enterró instantáneamente bajo toneladas de nieve y hielo, ocultándolo para siempre en una tumba blanca y profunda. Otros hablan de anomalías magnéticas que desorientaron a los pilotos, llevándolos cientos de kilómetros fuera de curso hacia el Golfo de Alaska, donde se hundieron en las aguas heladas sin dejar rastro. También se especula con un aterrizaje forzoso en un lago congelado que se dio bajo el peso del avión, tragándoselo antes de volver a congelarse, sellando la evidencia bajo una capa de hielo impenetrable. Hasta el día de hoy, las familias de los 44 desaparecidos, incluyendo la del pequeño hijo de Joyce Espe, no tienen una tumba que visitar.
el vuelo 2469 sigue volando en algún lugar de la memoria, perdido en la frontera helada. Un recordatorio de que en el Triángulo de Alaska, ni siquiera la tecnología militar más avanzada ni los aviones más grandes garantizan el regreso a casa. Misterio 6. Ili, los leviatanes del lago Iliamna. Escocia tiene al lago Ness y a su famosa Nessie, una atracción turística mundial. El Triángulo de Alaska tiene algo mucho más grande, más aterrador y quizás más real: el lago Iliamna. Este lago es un monstruo geográfico en sí mismo. Es el lago más grande de Alaska, con 130 kilómetros de largo y profundidades que superan los 300 metros. Es un mar interior, oscuro, gélido y traicionero, capaz de generar olas que hunden barcos. Y según décadas de testimonios de pilotos, pescadores y nativos, algo gigantesco vive en sus profundidades abisales. Los locales lo llaman Ili, pero no estamos hablando de un plesiosaurio tímido que asoma el cuello para una foto borrosa. Los reportes describen bestias que parecen submarinos vivientes, depredadores alfa que dominan las aguas. En 1942, la era dorada de la aviación en Alaska, dos pilotos experimentados, Babe Allsworth y Bill Hammersley, volaban bajo sobre el lago en su hidroavión. El agua estaba inusualmente cristalina y tranquila ese día. De repente, vieron algo que desafiaba su comprensión y su experiencia. Desde la cabina, observaron varias formas oscuras y alargadas justo debajo de la superficie. Al principio pensaron que eran troncos flotantes, pero se movían contra la corriente, con propósito. Al descender para ver mejor, se dieron cuenta de la escala aterradora. Allsworth describió criaturas de color aluminio opaco, con cuerpos alargados y colas de pez verticales que batían el agua con fuerza. Lo más impactante fue el tamaño. Al compararlos con su propio avión, estimaron que eran más grandes que los pontones del hidroavión. Estamos hablando de criaturas de más de 3 metros, y algunos reportes posteriores de otros pilotos hablan de bestias de hasta 6 o 9 metros de largo. Parecían submarinos, dijo Allsworth en su reporte oficial. No tenían aletas dorsales como las orcas o los tiburones. Eran lisos, poderosos y silenciosos. En 2017, el misterio revivió con fuerza. Gary Nielsen, un pescador local con toda una vida de experiencia en el lago, fue testigo de algo increíble cerca de la aldea de Caconac. Vio una criatura emerger a la superficie, rompiendo la calma del agua. La describió como el doble del tamaño de un barco de pesca de 32 pies. Esos son casi 20 metros de largo, el tamaño de una ballena grande. Nielsen vio cómo la criatura lanzaba un chorro de agua, pero no desde un espiráculo superior como una ballena, sino desde los lados de su boca, como si estuviera expulsando agua a través de branquias gigantes. Y no estaba sola. Había criaturas más pequeñas siguiéndola, posiblemente crías, lo que sugiere una población reproductora. ¿Qué son estos leviatanes? La ciencia tiene varias teorías fascinantes que intentan explicar lo inexplicable. El biólogo marino Bruce Wright sugiere que podrían ser tiburones durmientes del Pacífico. Estos tiburones de aguas profundas pueden crecer hasta 7 metros. Son carroñeros y depredadores sigilosos y podrían haber entrado al lago a través del río Kvichak, adaptándose al agua dulce. Su comportamiento de fondo y su color oscuro explicaría por qué se ven tan poco. Otra teoría, apoyada por el pescador extremo y biólogo Jeremy Wade, es que se trata de esturiones blancos gigantes.
Estos peces prehistóricos son fósiles vivientes que pueden crecer enormemente, vivir más de 100 años y tienen placas óseas laterales que coinciden con algunas descripciones de color aluminio. Un esturión de 6 metros sería un monstruo capaz de volcar un bote. Sea lo que sea, los nativos Aleut tienen un nombre para ellos: Jig-ik-nak. Peces gigantes que, según la leyenda, no solo comen salmón. Dicen que pueden morder las canoas de los pescadores por la mitad y arrastrar a los humanos al fondo para devorarlos. El periódico Anchorage Daily News llegó a ofrecer $100,000 por una prueba definitiva de su existencia. Nadie ha cobrado el premio, pero los pilotos siguen mirando hacia abajo con recelo cuando cruzan las aguas negras del Iliamna, preguntándose qué sombras gigantes se mueven bajo la superficie, esperando. Misterio 7. El regreso de Gary Frank Sotterden y el ADN del bosque. A veces, el Triángulo de Alaska devuelve lo que toma, pero solo décadas después, y de una forma que revela una verdad brutal. Este caso es un testimonio del poder de la ciencia moderna para cerrar heridas antiguas, pero también del poder salvaje e implacable de la naturaleza. Gary Frank Sotterden era un espíritu libre, un buscador. Un neoyorquino de 25 años que en 1976 decidió dejar atrás la civilización y el ruido de la ciudad para buscar aventura en la última frontera. Viajó al Círculo Polar Ártico con la intención de cazar y vivir de la tierra cerca del río Porcupine, una zona salvaje, remota y hermosa cerca de la frontera con Canadá. Iba en busca de sí mismo y de la naturaleza pura. Gary nunca volvió. Su familia, desesperada al no tener noticias, contrató guías y organizó búsquedas en 1977. Encontraron su campamento. Estaba intacto, pero vacío. Encontraron su billetera con su identificación y, lo más inquietante, sus gafas rotas tiradas en el suelo, como si hubieran caído en medio de una lucha. Pero de Gary, ni rastro. El bosque se lo había tragado. Durante décadas, su desaparición fue un misterio doloroso y sin resolver. Su familia tuvo que aceptar la dura realidad de que probablemente había muerto perdido en la nieve o ahogado en el río. Pusieron una lápida vacía en el cementerio familiar en Clay, Nueva York, un monumento a la incertidumbre y al dolor de no saber. El misterio duró 45 años. En septiembre de 1997, un cazador que recorría las orillas del río Porcupine encontró algo blanco entre la maleza. Era un cráneo humano. Estaba a varios kilómetros de donde Gary había acampado. El cazador lo entregó a las autoridades, pero la tecnología de la época no pudo identificarlo. El cráneo fue etiquetado como John Doe y guardado en una estantería de evidencias, olvidado de nuevo, una pieza más del rompecabezas de Alaska. Fue solo en 2022 cuando la ciencia alcanzó al misterio. La Unidad de Casos Fríos de Alaska decidió usar la genealogía genética avanzada. Extrajeron ADN del cráneo y lo compararon con bases de datos públicas. Hubo una coincidencia parcial. Contactaron al hermano de Gary, Stephen, quien dio una muestra de ADN. Fue positivo. Gary había sido encontrado, pero el análisis forense del cráneo reveló la historia final de sus últimos minutos, y fue una historia de terror puro. El cráneo presentaba marcas de perforación muy específicas y fracturas. Los expertos las analizaron y concluyeron sin lugar a dudas. Eran marcas de dientes de oso. Gary no se perdió. Fue cazado. La reconstrucción de los hechos sugiere que fue atacado por un oso,
probablemente un grizzly, en su campamento. Perdió sus gafas en la lucha inicial. Huyó ciego y aterrorizado por el bosque, corriendo por su vida, y finalmente fue alcanzado por el depredador supremo de Alaska a kilómetros de distancia. Es uno de los pocos casos en el Triángulo que tiene un cierre definitivo, recordándonos que en estas tierras los humanos no estamos en la cima de la cadena alimenticia. Somos visitantes en un reino salvaje. Misterio 8. La teoría de los vórtices viles y la niebla electrónica. Para cerrar nuestro viaje, debemos hacernos la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante 50 años. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este triángulo específico desaparecen tantos aviones y personas? ¿Es solo el clima extremo y el terreno difícil? ¿O hay algo más fundamental, más energético en juego? No podemos hablar del Triángulo de Alaska sin mencionar la teoría que intenta unificar todos estos fenómenos extraños: los vórtices viles. Esta teoría fue propuesta por el biólogo, escritor y explorador Ivan T. Sanderson en los años 70. Sanderson no era un simple aficionado. Era un naturalista respetado que comenzó a notar patrones extraños en los datos globales de desapariciones y accidentes. Mapeó los lugares del mundo donde ocurrían más desapariciones inexplicables y anomalías magnéticas. Descubrió que había 12 zonas principales, distribuidas equidistantemente alrededor del globo. Si conectas estos puntos, formas un icosaedro perfecto, una figura geométrica sagrada sobre la superficie de la Tierra. El Triángulo de las Bermudas es uno de estos vórtices. El Triángulo de Alaska es otro. Otros incluyen el Mar del Diablo en Japón, la anomalía del Atlántico Sur y los megalitos de Argelia. Según Sanderson, en estos puntos, las corrientes electromagnéticas y térmicas del planeta chocan de formas extremas, creando anomalías que desafían la física convencional. Y los pilotos de Alaska tienen historias que parecen confirmar esto. Muchos han reportado el fenómeno de la niebla electrónica. No es niebla climática normal. Los pilotos la describen como una bruma grisácea o blanca que parece surgir de la nada, incluso en días despejados. Y no se comporta como una nube, se adhiere al avión, moviéndose con él, envolviéndolo. El piloto Bruce Gernon, famoso por su experiencia en el Triángulo de las Bermudas, describió cómo esta niebla puede distorsionar el tiempo y el espacio. En Alaska, los reportes son inquietantemente similares. Pilotos que entran en bancos de niebla extraña y de repente ven cómo sus instrumentos se vuelven locos. Sus brújulas giran locamente, desviándose hasta 30 grados. Sus radios mueren, dejándolos en un silencio total. Pierden la noción del horizonte. Algunos reportan haber recorrido distancias imposibles en tiempos ridículamente cortos, como si el espacio se hubiera plegado, o haber perdido tiempo, llegando horas tarde sin explicación. Algunos teóricos van más allá. Sugieren que estas fluctuaciones extremas de energía pueden crear, bajo ciertas condiciones muy específicas, portales naturales. Ventanas dimensionales que se abren y cierran aleatoriamente. Agujeros de gusano efímeros en la realidad. Si un avión o un excursionista tiene la mala suerte de cruzar uno de estos vórtices cuando está activo, tal vez no se estrelle. Tal vez no se pierda en el bosque. Tal vez simplemente deje de estar en nuestras coordenadas espacio-temporales. Tal vez pasen a otro lugar o a otro tiempo. Esto explicaría por qué en tantos casos, como el de Hale Boggs o el vuelo 2469, no se encuentra ni un solo tornillo,
ni un rastro de aceite. No están escondidos en la nieve. Ya no están aquí. Han sido borrados por la propia geometría del planeta. Misterio extra, el HAARP y la conspiración del clima. No podemos abandonar el Triángulo de Alaska sin mencionar una estructura moderna que para muchos es el corazón palpitante de las conspiraciones actuales, el HAARP. Ubicado cerca de Gakona, en lo profundo del bosque boreal, se alza un cementerio tecnológico de 180 antenas plateadas que apuntan al cielo. Es el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Oficialmente es una instalación científica operada por la Universidad de Alaska Fairbanks para estudiar la ionosfera, la capa superior de nuestra atmósfera, con el fin de mejorar las comunicaciones de radio y navegación. Pero para los teóricos de la conspiración, HAARP es mucho más que un laboratorio. Es un arma. Desde su construcción en los años 90, se ha especulado que estas antenas tienen la capacidad de disparar ondas de radio de alta frecuencia hacia la ionosfera, calentándola y manipulándola. Las teorías se sugieren que esta tecnología podría usarse para controlar el clima global, crear huracanes devastadores, provocar sequías interminables o incluso desencadenar terremotos al reflejar energía hacia la corteza terrestre. Otros van más allá, sugiriendo que las ondas ELF, frecuencia extremadamente baja, generadas por HAARP, pueden afectar la mente humana, alterando el estado de ánimo de poblaciones enteras o provocando alucinaciones masivas. Se habla de luces extrañas en el cielo, auroras boreales artificiales que aparecen donde no deberían, y un zumbido bajo y constante que algunos residentes juran escuchar en las noches silenciosas. Aunque la ciencia oficial niega rotundamente estas capacidades, afirmando que la energía de HAARP es minúscula comparada con la del Sol, la mera existencia de esta instalación en el corazón del Triángulo alimenta la paranoia. ¿Es posible que los experimentos en Gakona estén interactuando con las anomalías naturales de la región, amplificando el misterio? ¿O es HAARP simplemente un pararrayos moderno para nuestros miedos ancestrales a lo desconocido? Onironautas, hemos recorrido juntos los senderos helados y peligrosos del Triángulo de Alaska. Hemos visto aviones desvanecerse en el aire, pueblos abandonados por el miedo a monstruos y criaturas que acechan en la oscuridad del agua y del bosque. Este lugar permanece como uno de los últimos grandes misterios de nuestro planeta. Una frontera final que se resiste a ser conquistada o explicada. Es un recordatorio humilde de nuestra fragilidad. Vivimos en un mundo donde creemos tener el control, con nuestros satélites, nuestros GPS y nuestra tecnología avanzada. Pero existen rincones en el mapa donde las reglas cambian, donde la naturaleza guarda secretos que no estamos destinados a conocer, donde criaturas antiguas como los Kushtaka aún susurran en la oscuridad, esperando al viajero solitario, donde bestias prehistóricas nadan bajo las aguas negras de lagos sin fondo, y donde la tierra misma parece tener hambre. Si alguna vez sienten la llamada del norte, si deciden visitar esta tierra de belleza inigualable y peligro silencioso, háganlo con respeto. No caminen solos. No sigan voces extrañas en el bosque. Y si su brújula comienza a girar sin sentido, den la vuelta mientras puedan. Soy su guía en la oscuridad. Suscríbanse al canal para no perderse en el camino de regreso. Dejen un like si han sentido el frío de Alaska en su piel esta noche. Hasta la próxima historia. Dulces sueños, si pueden tenerlos.